Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática. Tengo el gusto de poder acompañarlos una vez más y quiero presentar a quienes van a acompañarnos en este repaso donde vamos a poder aprender algunas cositas acerca de la Biblia y obviamente repasar la temática de la lección número 10, Templanza en el Crisol. Y a mi derecha tengo al pastor y amigo Rodrigo Milla. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. No, con gusto. Ya sos habitué de esta casa, así que un gusto poder tenerte acá. Un placer. Y a mi izquierda lo tengo al pastor Carl Boscam. ¿Cómo estás, Carl? ¿Todo bien? Muy bien. Un privilegio también acompañarlos, un placer. Qué bueno, qué bueno. Pero como siempre, antes de arrancar directo con el tema, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Así que, Rodri, te voy a pedir si podés guiarnos en oración, así Dios puede guiarnos a nosotros. Por supuesto. Oramos. Buen Dios, eterno Padre Celestial, te agradecemos por estar aquí una vez más para poder abrir tu palabra, poder escuchar tu voz y aprender, Señor, lecciones que puedan ayudarnos en nuestra vida eterna. Amén. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Y ahora sí, ya hemos orado, así que podemos arrancar de lleno con el tema de la lección. Y quería que podamos leer Mateo 5:5, que es de alguna manera el versículo central de la lección. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermosa promesa. Yo quisiera recibir la tierra prometida por heredad, quisiera que sea mi herencia, pero a veces tengo que admitir que me cuesta ser manso. Es una dificultad en la cancha de fútbol, en distintos contextos de nuestra vida donde se pone a prueba esta cualidad tan importante, ¿no? Pero sin dudas hay ahí alguna referencia importante entre la mansedumbre y el poder recibir lo que todos los cristianos estamos esperando, ¿no? ¿Qué piensan de esto, muchachos? Y yo creo que es una necesidad que todos tenemos el poder pulir nuestro carácter, ¿sí? Y hablamos de la mansedumbre, podemos hablar de la paciencia también, que es uno de los frutos, ¿sí? Tal cual. Del Espíritu Santo. Y pensando en esto, digo, muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones de impaciencia justamente para probar nuestra paciencia. Si no, ¿de qué manera nosotros podríamos llegar a pulir, ¿sí? Nuestro carácter? Si no es pasando por crisoles que tengan que ver con situaciones que nos ayuden a estar puliendo nuestro carácter. Así que bienvenido sea, para poder tener la heredad. Si podemos recibir desarrollar esa mansedumbre, bienvenidas sean esas situaciones. Carlos, te quería hacer una pregunta específica, porque en Éxodo 32 nosotros vemos a Moisés hacer algo impresionante. Ponerse en el papel de Dios e interceder ante Dios por el pueblo de Israel, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuáles fueron las razones que Moisés le dio a Dios para que no destruyera Israel? ¿Y qué mensaje hay para nosotros en este ejemplo? Bueno, la verdad que esta es de esas historias que te erizan la piel, ¿no? Porque realmente uno ve en este hombre de Dios una reacción que nadie se imagina, ¿no? Pensemos que Dios le estaba ofreciendo deshacerse del pueblo, que hasta ese momento era su gran lucha. Sí, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza más que otra cosa. Y le estaba dando a él la promesa de que por medio de él sería de alguna manera una gran nación, ¿no? Le estaba dando la oportunidad, pero sin embargo él, de paso, sin todavía conocer el pecado del pueblo, porque él estaba todavía arriba del monte, ¿no? Dios le dice, mira, bajá porque el pueblo se ha descarriado rápidamente de mis mandamientos. Y él, sin todavía saber en qué estaba metido el pueblo, ocupa ese rol de mediador. Claro. Y entonces, al menos tres cosas uno puede ver. Lo primero que me llama la atención es ese intercambio que se da entre Dios y Moisés. Es hasta un poquito cómico en cierta medida. Porque Dios le dice, tu pueblo que sacaste, ¿no? Como que le pasa el fardo a Moisés. Le dice, mira, tu pueblo que tú sacaste se está mandando alguna macana. Es como que Dios se olvidó lo de la zarza. Exactamente, ¿no? Y entonces, eso en el capítulo 32, versículo 7. Cuando vamos al versículo 11, ahora Moisés comienza su intercesión y le dice, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo que tú sacaste con gran fortaleza? ¿No? Es como que ahora Moisés recibe la pelota, pero se la vuelve a dar a Dios. No, escúchame, es tu pueblo, tú lo sacaste. Y entonces ahí tenemos de alguna manera un primer argumento. Pero lo que trata de presentarle Moisés a Dios es la reputación, el nombre. Dios había hecho grandes prodigios en Egipto. Claro. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo hubiera perecido en el desierto? Todas las naciones hubieran quedado desconfiando de lo que hubiera ocurrido. No tendrían el temor necesario con respecto al nombre de Dios. Y se perdía una oportunidad gigante de poder proclamar el nombre de Dios en medio de las naciones, ¿no? Y lo siguiente que hace Moisés también es recordar las promesas. Y esto es algo muy importante, ¿no? Dice, acuérdate de lo que le dijiste a
a Abraham, a Isaac, a Jacob, y entonces él tenía en presente la promesa, ¿no? La promesa de alguna manera también era una profecía, así que él, conocedor de la promesa, se aferró a eso y decidió pedir por ese pueblo de dura cerviz, y la verdad que allí se muestra ese rasgo característico, como dice, su mansedumbre. Se dice que era el hombre más manso que había en la tierra. Entonces aquí lo podemos ver con mucha claridad, ¿no? Tal cual, qué impresionante para poder hacer grandes cosas, la mansedumbre de por medio, ¿no? Y a veces prueba. creemos que reaccionar con todo lo que tenemos es la manera correcta, ¿no? Pero bueno, acá hay ejemplos muy buenos. Rodri, te quería hacer una pregunta, porque la lección comenta ahí que a veces el mundo de pecado, lo cito en palabras textuales de la lección, nos parte en pedazos y nos hace sufrir. Que a veces nuestra vida está en pedacitos, ¿no? La pregunta era, ¿qué podemos aprender de experiencias como la de Ezequiel, José y algunos otros personajes que, claro, cuando leemos parecía que estaban en pedacitos, por abandono, por sufrimiento, por lo que sea, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estos personajes? Ezequiel, José, Daniel, podríamos nombrar algunos otros personajes también que tuvieron que pasar pruebas, fueron ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Para el pueblo de Dios en aquel tiempo y también para nosotros hoy. Ejemplo de el amor de Dios y la misericordia, aunque suene difícil de entender, ¿no? Cuando leemos ahí Ezequiel capítulo 24, del 15 en adelante, podemos ver cómo de un momento para otro Dios le dijo a Ezequiel que iba a perder su esposa. Y fue inmediato, ¿no? Súbitamente su esposa murió. ¿Sí? Esto simbolizaba también, nosotros sabemos que en la Biblia la esposa simboliza a la iglesia. ¿Sí? El pueblo estaba por momentos más adelante, ¿sí? Perder su estatus de ser un pueblo libre y pasar a ser de alguna manera esclavos. ¿Sí? Jerusalén iba a ser destruida. El lugar de adoración, la iglesia de Dios también iba a ser tomada, iba a ser destruida, no iban a estar pudiendo adorar más. Y pensando en esto, a veces se nos hace difícil de comprender, ¿no? Cuando Dios de alguna manera nos hace pedazos, como dice ahí. Pero yo lo veo a estos ejemplos que Dios da como esos gusanos en la herida. ¿Sí? ¿Y por qué digo gusanos en la herida? Porque muchas veces hay personas que tienen una herida y bueno, dicen, ya va a sanar. No van ni al médico, ni se ponen nada, ni se aplican nada allí para que pueda curarse. Y un tiempo más y ya se empieza a poner un poco más blanca y dice, bueno, lavo un poco y ya va a pasar, ¿no? Como el mecánico ese que se golpea y está, ¿no? O diferentes personas que tienen diferentes trabajos y a veces se descuidan un poco. Y a veces somos así nosotros, como iglesia, como pueblo, como cristianos, nos descuidamos. Pero cuando vemos el gusano en la herida, recién ahí, como que se nos prende la alarma, nos llama la atención. Y ahí corremos y buscamos el remedio, buscamos al médico. Tomamos conciencia de la magnitud. Exacto, tomamos conciencia. Entonces, de alguna manera Dios necesitaba llamar la atención del pueblo. ¿Sí? Y permite que tanto Ezequiel como también entendemos José, muchas veces pasó por situaciones, Daniel y otros personajes más, para que pudieran llamar la atención del pueblo y el pueblo pudiera evitar, por ejemplo, que perdiera un brazo, que perdiera una pierna o que perdiera la vida. Tal cual. Así que de alguna manera nosotros podemos ver ahí en esas situaciones también la misericordia de Dios y el deseo de que su pueblo pueda permanecer. Muy bien. ¿Sí? De que pueda seguir fiel hasta el fin. Muy bien. Gracias, Rodri. Carl, si querés acompañarme a 1 Pedro 2, ahí la lección nos propone leer del 18 al 25, yo quería centrarme específicamente en el 23, porque ahí dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Y acá me encontré con, hay muchas situaciones de conflicto de intereses, de emociones encontradas con esta temática, porque a veces, por un lado, cuando leemos estos versículos, parece que el rol que nos toca ante la injusticia y ante el sufrimiento que otros nos pueden llegar a causar es un rol pasivo, el de aguantar, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos una sociedad que hoy nos invita a ser cada vez más reaccionarios. Entonces te pongo en la difícil situación de armonizar y esclarecer un poquito cuál es la idea bíblica al respecto de esto. Bueno, esta es una pregunta bien compleja, tiene varias aristas. En primer lugar, tendríamos que decir que el apóstol Pedro está atendiendo aquí una realidad social propia de la época, que de pronto hoy en día no tenemos, como lo es la esclavitud, de manera generalizada, ¿no? El apóstol aquí da un consejo práctico no ideal.
Para una situación porque no es ideal. una situación ideal, Tal ¿no? cual. La esclavitud no es una situación ideal, pero hay que ser práctico. Sí. ¿Cómo llegar con el Evangelio también ante esa situación Claro. adversa o ante esa situación social que es casi incambiable, por decirlo así, ¿no? Y entonces él le da un consejo a los esclavos, a los siervos, para que sean respetuosos de sus amos, para que aprendan a servir, a hacer sus labores como corresponde, aún tolerando a veces las injusticias a las que puedan ser sometidos, Claro. pero siempre por causa del bien. Este es un detalle importante. Claro. El consejo no es una cuestión general para todos Claro. los tipos de violencias o los tipos de maltrato, sino que estamos en un contexto particular. Y entonces lo que me gusta a mí de este consejo es que pone a Jesús como el ejemplo, ¿no? Dice allí el versículo 21, para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Y ese es el texto también a continuación que tú leías, ¿no? Jesús, cómo reaccionó Jesús con los que le maldecían, con los que se burlaron de él y Lo demás. bofeteaban. Entonces el cristiano ante cualquier situación adversa tiene un ejemplo al cual remitirse, y es el de Jesús. Y una segunda idea que es muy importante aquí es que el Padre, nuestro Padre, el Padre Celestial, llamado también allí en el versículo 25, pastor y guardián, Wow. ¿no? El pastor y guardián conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestra adversidad, Él está atento, está sentado en su trono y de alguna manera controla todo. Entonces, a partir de allí, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol? Bueno, en primer lugar, que el cristiano no debe reaccionar como reaccionan sus opresores. Claro. Es decir, nosotros no debiéramos reaccionar con violencia, con rencor, ¿verdad? Con desprecio. Y que Pedro esté diciendo esto es fantástico, Sí, ¿no? es Porque estupendo, ¿no? El unos que años estaba con la atrás- espada ahí Sí, en la mano, ¿no? Sí, sí, que le pregunten a Malco, si no. Exacto. Entonces, la reacción del cristiano no puede ser igual a eso, ¿no? El cristiano debe vencer a sus enemigos amándolos, por medio del amor, por medio del perdón. Si se trata con palabras ásperas, hay que responder con palabras suaves, o a veces no responder. Entonces, a veces la cuestión de la reacción es en el momento y también es el cómo. Ojo, esto no significa que cualquier persona que esté siendo sometida a violencia doméstica, violencia escolar o cualquier cosa tenga que guardar silencio y agachar. No, no, porque es necesario a veces romper el silencio, Levantar la voz. levantar la voz, pero no reaccionar con el agresor de la misma manera como él reacciona. Tal cual. Ahí es donde se tiene que notar la diferencia entre el cristiano y el que no lo es, ¿no? Muy bien, importante contextualizar, ¿no? Contextualizar, Tal exacto. cual, muy bien. Sí. Y hablando de contexto, Rodri, nosotros, o sea, ya como bien Carlos decía, nosotros no estamos en un contexto de esclavitud, es una cultura diferente la que Sí. nosotros vivimos, pero tiene sus propios desafíos. Sí, por supuesto. Por eso te quería preguntar, ¿vos sentís que en nuestra cultura se valora la humildad y la mansedumbre? Y si por ahí podemos llegar a decir de que hay personas humildes hoy en día. Es difícil, ¿no? Yo cuando pensaba en esta pregunta que nos hacía la lección también de encontrar personajes contemporáneos que de alguna manera sean ejemplos de humildad, estuve pensando, ¿no? Y traté de salir de lo que tiene que ver con los personajes que podríamos encontrar en la Biblia, si ya no son contemporáneos, pero también en la iglesia, en nuestra iglesia, en la iglesia adventista. Entonces pensé, y alguien que a mí siempre me llamó la atención, que es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Hay una historia que me llama la atención, que había un periodista que fue a hacerle una nota a ella, ¿no? y buscó ahí filmarla en diferentes situaciones, y en una de esas situaciones él veía cómo esta mujer, ¿sí? con un corazón dispuesto ayudaba a los que tenían lepra, a los necesitados, y se metía en diferentes lugares. Y él le mencionó y le dijo, wow, qué ejemplo. Dice, sabe que yo la veo trabajar a usted y yo no haría lo que usted está haciendo ni siquiera por $1.000.000. Y ella respondió, ¿sabes qué? Yo tampoco. Lo hacía por otros motivos. Exacto. Y siempre me llamó la atención esa anécdota y otras cuestiones que tienen que ver con ella, pero la humildad se refleja en el servicio al prójimo, Claro. ¿sí? En comprender que nosotros hemos venido, como vino Jesús, para servir y no para ser servido, ¿no? Y encuentro ahí en ella este ejemplo de humildad. Nunca ella buscó la fama ni la atención, ni nunca tampoco buscó destacar, ¿sí? Ni tener ningún mérito, ni aceptó tampoco muchas donaciones de personas que venían ahí tratando de ayudarle y tratando de encontrar un nombre para poner al lado de ella, sino que ella se dedicó a hacer
lo que Jesús de alguna manera nos indicó, que es venir a servir. ¿Sí? Tal cual. Y eso vemos en tiempos de multimedios, ¿no? Y en tiempos de famas Sí. que crecen muy rápido, que incluso se hace esto de una humildad que te lleva a la fama, ¿no? Donde endiosamos gente que ayuda, pero muestra que ayuda, ¿no? Y que si no hubiera una cámara de por medio quizás no estaría ayudando, ¿no? Hablando de una cámara, recuerdo, no voy a decir quién, pero es un personaje conocido, que cuando le preguntaron si podía destacar ¿sí? algún rasgo de su carácter, dije, y soy humilde. Claro, tal cual, tal cual. A eso me refería. Claro, lo sí, lo, sí, lo, sí, lo- ¿no? lo La paradoja. explicaste de gran manera, Rodri. Y claro, te voy a poner en otra situación difícil, porque hay un versículo que Jesús menciona, que Dios hace llover sobre justos e injustos. Gran versículo para entenderlo y para nosotros también pensar en el amor que tenemos que tener por aquellos que quizás hoy no tienen lugar en nuestro corazón. Sí. Mira, lo primero que me gusta de esas palabras de Jesús es que ayudan a corregir una visión distorsionada de Dios, en primer lugar. En la época de Jesús se creía que Dios odiaba a los pecadores como el pueblo judío odiaba a los gentiles, ¿no? Claro. Entonces el pueblo de alguna manera pensaba que ellos estaban reaccionando como Dios reaccionaba. Claro. Ahora Jesús muestra una imagen distinta y usa un hecho tan cotidiano, tan natural y con tanto peso al mismo tiempo para demostrar que el amor de Dios en realidad es universal y es para todos igual. ¿No? El amor de Dios se demuestra en que Él vino al mundo para morir Claro. por los pecadores y ahí estamos todos en Tal cual. esa bolsa, ¿no? Entonces en este hecho cotidiano de que salga el sol, de que trae la lluvia, los beneficios que vemos recaen sobre todos indistintamente de cómo somos delante de Dios, nos habla de que el amor de Dios es igual para todos. Entonces, ¿cuánto más nosotros que nos decimos llamar cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Dios, debiéramos también mantener esa visión de Dios al respecto de los demás, ¿no? Vuelvo a esta idea, ¿no? Nosotros no tenemos que ver a los otros enemigos, personas con las que competir, sino otros hijos de Dios a los cuales también tenemos que alcanzar con el Evangelio, ¿no? Totalmente. El Evangelio es precisamente eso, ¿no? Claro. Y a veces nosotros llevamos cargas en nuestra vida, en nuestra propia vida, porque no podemos perdonar, porque no podemos sacarnos ese rencor, ese odio sobre determinadas personas que a veces tienen nombre y apellido puntual y que nos han hecho daño tal vez a lo largo de la vida. Y allí se me vienen a la mente las palabras de Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso de vuestras almas. Qué curioso, porque Él dice, aprendan de mi humildad para hallar descanso, ¿no? Sí, sí. Cuando a veces en este mundo parece que la humildad es, al contrario, llevar carga, ¿no? Entonces, qué importante es seguir el modelo. ¿Y cómo lograrlo? ¡Wow! ¡Qué desafío! ¿no? Qué desafío. Pero bueno, ahí dejamos a la gente y a nosotros también, a cada uno, a aprender en la experiencia, ¿no? De los demás y también la propia. Y Rodri, a modo de cierre, Sí. en el Salmo 68 vemos que David buscó a Jesús como un refugio. Sí. Y ya para ir concluyendo, porque el tiempo se nos va, la pregunta que te quería hacer es la siguiente: ¿qué acciones prácticas podemos implementar para que la iglesia sea un refugio? Wow. Porque siento que a veces algunos sienten también que no hay lugar para ellos, o que no es un refugio, que sienten peligro incluso adentro, ¿no? ¿Qué acciones podemos implementar? Qué desafío, recién lo escuchaba acá el pastor Carr, y pensaba en una frase que dice que muchas veces los cristianos son el único ejército que cuando sus soldados caen heridos en el campo de batalla les da la espalda. Muchas veces vemos a hermanos, amigos nuestros que pecan, cometen errores como cometemos nosotros también, y los juzgamos, ¿no? Entonces ellos se sienten de alguna manera no aceptados, y esa palabra aceptación creo que es clave, ¿sí? Porque ¿qué acciones prácticas podríamos implementar nosotros como iglesia? Porque cada uno de nosotros somos la iglesia, para que ellos puedan de alguna manera sentir el amor de Dios en sus vidas, a través de nosotros, a través de la iglesia. Primero, creo que el punto principal es no juzgarlos. El segundo que nosotros podríamos hacer y que ellos van a notar es no tratar de entender el por qué se fueron, sino aceptarlos así como son, ¿sí? Darles la bienvenida. Entender que nosotros también somos pecadores, incluirlos en las actividades y tratar de ser sus amigos. Esto es, involucrándolos en nuestras actividades cotidianas, En nuestra sociales, vida. en nuestra vida también. Jesús, bueno, el método de Jesús, ¿no? Podríamos hablar mucho acerca del método de Jesús, pero se acercaba a las personas como quien quería hacerles el bien.
Entonces, ¿realmente ellos tienen que venir o será que nosotros tenemos que ir? ¿Será que tenemos que acercarnos a ellos también? Entonces, de alguna manera es aceptarlos, no juzgarlos, de alguna manera incluirlos en nuestras actividades y acercándonos a ellos. Y quizás las personas también puedan encontrar muchas más y sería bueno también que pongan ahí en los comentarios de qué maneras ellos piensan que se podría incluir a otras personas también que erraron y que hoy no están cerca de Jesús. Muy bien, gracias Rodri. Y ojalá que la Biblia pueda ser un lugar de refugio para nosotros, Amén. ¿no? Ante un mundo que nos desafía. Gracias Rodri, gracias Carl y gracias a cada uno de los que nos acompañó. Los invitamos nuevamente la semana que viene a poder sintonizar este programa para ver la lección titulada Aguardar en el crisol. Nos encontramos la próxima semana y que Dios los bendiga.